Gracias, gracias. Pues muy buenas tardes, saludándoles desde México a todos y cada uno de ustedes, nuestras audiencias, nuestros hermanos, hermanas aquí en el panel en Información al Desnudo. Pues estamos conversando con América Latina y el Caribe en este programa de todos los sábados que dirige acertadamente María Luisa Núñez, y que qué bueno que hay esta dedicatoria a Mamá Tingo, a la paz, en el caso pues, de la primera, por esa lucha por la tierra, algo que aquí también nos significa mucho desde los tiempos prehispánicos, y también en los más recientes. La tierra es parte de nuestra identidad y el que la trabaja pues la merece, y esa es una situación que hay que tener muy presente porque es parte de nuestra vida, de nuestro territorio, sobre todo cuando la vida se considera y contempla en comunidad. Ahí la tierra es crucial y el lazo que se tiene es muy fuerte con ella. Así es que muy bien dedicado para ella. Para la paz igualmente, ¿no? Que es la gran necesidad ante la incertidumbre, los embates de pues el bloque que busca seguir con la hegemonía en el mundo. La paz es una de las principales amenazadas, y los que sufren son nuestros pueblos, que sufre la ciudadanía en todo conflicto armado. Y tenemos pues masacres a la vista, desafortunadamente, viéndolas en forma descarnada en tiempo real, y donde la voz que se levanta contra eso muchas veces no tiene eco. Eso es muy lamentable. Desde ahí se requiere una gran reforma a la Organización de Naciones Unidas, y sobre todo el que realce la solidaridad entre nuestros pueblos para que este tipo de situaciones que ya no las tengamos, una amenaza verdadera, grave a la propia humanidad. Eh, Así que muy bien dedicado el programa del día de hoy, 2 de noviembre en México, Día de los Fieles Difuntos, como les decimos, Día de los Muertos, día en el que rememoramos a nuestros mayores, sobre todo a los que ya se han ido, y sobre todo también a nuestros héroes. Hay que tenerlos muy presentes siempre, y hoy es un día en el que los tenemos presente mucho más en el caso de México, con esta gran tradición, filosofía y práctica que es tener muy presente a quienes se nos han adelantado en el camino, pero que nos siguen iluminando, porque mientras estén en el corazón y en la mente de la comunidad y de nosotros en lo individual, están vivos con toda su enseñanza. Pues México está pasando tiempos muy, muy interesantes, muy importantes, porque se están concretando cambios anhelados por mucho tiempo por la nación mexicana. Veíamos con impotencia cómo no podían concretarse las demandas de las poblaciones. Pero desde el sexenio pasado de el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues hay alegría en el caso del pueblo mexicano, porque se pueden ir concretando esas aspiraciones. Pero esto, desde luego, estos tiempos interesantes, importantes, no están exentos de alteraciones de grupos que no se convencen de la viabilidad y de la efectividad de las políticas públicas con respaldo popular. Es el caso por ejemplo, en este momento, la reforma que se hizo ya no lo es, ya es ley, a el Poder Judicial. Esa reforma judicial llamada así, que ahora es ley, pero además es la máxima ley, pues es una gran conquista del pueblo consciente, del pueblo actual mexicano que está luchando por su porvenir. Es una conquista aspirada por muchísimos años
en los que veíamos cómo simple y sencillamente no se consultaba al pueblo mexicano y se hacía y deshacía en todos los poderes. Y así es como quiere seguir el poder judicial. Aún están los ministros y ministras que tenemos desde el periodo neoliberal. Y precisamente por eso es que se tienen pues, múltiples manifestaciones en contra del cambio constitucional para que el próximo año ya se tenga una primera depuración del poder judicial y el voto popular permita que se elijan a quienes imparten justicia. Es una primera parte porque la ley vigente, la Constitución y las normas secundarias que ya están aprobadas y las que se están aprobando, pues prevén eso. Prevén que primeramente se renovaría una primera parte y en un segundo momento una segunda parte del Poder Judicial en su conjunto para tener personas que hayan pasado por el escrutinio de la ciudadanía, por el voto popular, así como se eligen los otros poderes. Solamente que el que todavía está en ejercicio, pues se niega a salirse de ese estatus de gran corrupción que ha tenido por mucho tiempo. Y de ahí que tengamos estas manifestaciones alarmistas de crisis y desde luego también intentos y acciones que violentan la normatividad, violentan la Constitución, que es nuestra ley máxima, y lo hacen para ver si los poderes ejecutivo y legislativo cometen algún error, para ver qué realizan y con ello obtener alguna bandera que les permita exhibir más esa falta de consistencia y de respeto a la ley máxima del país. Entonces, hicieran una actuación fuerte de los poderes ejecutivo y legislativo, pues para tener materia con la cual seguir de alarmistas aquí en el país y acudir también, como desde luego ya lo han hecho, pero con mayor énfasis a organismos internacionales, a organizaciones o a gobiernos de otros países, haciendo una narrativa en la que se dicen que son atropellados sus derechos. Pero no, el pueblo mexicano es el que requiere, pide estas leyes. La Constitución ha sido ahora, en estos días, blindada para hacer énfasis en que el poder lo tiene el pueblo y que éste se manifiesta a través de las cámaras de senadores, de diputados, de la mayoría de los congresos locales y por lo tanto la declaración de validez de un cambio constitucional que por lo mismo es inatacable, por lo mismo es ley que se debe de respetar. Y esa ley, sabiéndolo el Poder Judicial, que la mayoría son juristas, sabiendo eso, no la cumplen. Incumplen reiteradamente y se mantienen en una narrativa de alteración de esa regularidad y de esa legalidad que ya está rigiendo a nuestro país. El proceso para el cambio de la primera parte del Poder Judicial ya está en marcha. Eso está en proceso. Y tan cumplen y reconocen de que es una ley, tan es así, pues que ya están diciendo que en los tiempos que contempla esa nueva constitución y las demás leyes que de ahí derivan, se han desistido de ir al escrutinio popular y se estarían retirando del Poder Judicial. Esto implica un reconocimiento al cambio constitucional, aunque por otro lado lo niegue.
Eso es muy interesante, porque por un lado reconocen al presentar sus renuncias con fines de irse con jugosas pensiones, pero por el otro lado la desconocen y la atacan negándose a que se cumpla. Pero esa ley está en marcha. Esta ley es la ley máxima y es inatacable. Bueno, esa es la situación que tenemos en términos jurídicos en México. Desde luego que en todos los campos de la vida nacional, la derecha mexicana está siempre en un papel negativo, siempre en una posición de descalificación, de no reconocimiento, y eso lamentablemente pues, les lleva a la pérdida de la simpatía, de lo que pudiera ser una afinidad con el pueblo mexicano. Eso no lo han entendido, y eso que no lo entienden, pues significa, ya lo significó para algunos de los partidos que han perdido ya su registro por no tener la votación mínima legal en las pasadas elecciones, y ese desconocimiento del pueblo mexicano, de su sentir, de sus aspiraciones, de su sentimiento, hará también que ese poder judicial sea renovado por completo. Yo ahí no tengo la menor duda, así es que por eso digo que estamos viviendo tiempos muy interesantes, porque la ciudadanía se sigue informando, sigue siendo muy consciente del rol que tenemos, y eso pues es algo que resulta muy difícil de que se quite, y por el contrario permite darle solidez al proceso de transformación nacional. Hacen falta cosas por hacer, desde luego, se están haciendo como los cambios en el tema educativo, las nuevas instituciones de educación que desde este mes se están ya concretando en el norte del país, en el sur del país, y que llevarán a una mayor oferta educativa para que los jóvenes tengan la opción muy cerca de ellos de tener una educación distinta, porque no se trata nada más de tener educación, sino qué educación. Y la educación que se está implantando pues es una educación que va acorde con nuestras raíces, con nuestra esencia étnica, con nuestro rol histórico transformador como agentes de cambio, cada uno y sobre todo en colectividad, porque el pueblo mexicano es un pueblo de colectividades, es un pueblo de comunidad, es pueblo de hacer las cosas en familia y en comunidad, como ocurre en estos días con las fiestas de Día de Muertos. Esto que es ancestral es una práctica comunitaria, familiar, no son cosas individualistas. Y esa raíz étnica, cultural, ancestral, intercultural, está presente en los procesos educativos que se están reforzando y ampliando en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Estimados amigos, amigas, este es el tema a grandes rasgos, y aquí pendientes por cualquier detalle y alguna información adicional, pues con todo gusto. Un gran abrazo.